Diego era un chaval maravilloso, amigo de sus amigos ante todo, y cariñoso y respetuoso con sus padres. Es una persona que no tiene maldad, que se le ves que va de cara siempre, que es muy bueno, dicharachero, muy feliz el tío siempre. Que tenía siempre la sonrisa en la boca, siempre una carcajada, siempre bromeando en las cenas. Siempre estaba de buen humor, siempre nos sacaba lo mejor de nosotros. Siempre nos hacía reír y siempre que estabas un poquito bajo, él tiraba para adelante. Un buen chaval, un buen hijo, de lo mejorcito. Bueno, era mi hijo, no tenía otro además. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada. Estamos hablando de un día, una tarde-noche, en la que ya la euforia en Bilbao empezaba a dispararse, en Bilbao en general, en Vizcaya, de una manera espectacular. Después de haber eliminado al Manchester United, con una trayectoria en la Copa también muy ilusionante. Todo lo que rodeaba a la ciudad, el ambiente era fútbol, solo se hablaba de fútbol, de la posibilidad de jugar una semifinal. En la zona de Pozas y la gente te aporrea en el autobús. Yo me acuerdo que ese día había muchísima gente, alguno con bengalas, con todo pancartas, yo creo que se formó un ambiente muy bonito. A nosotros nos preocupaba el partido porque unas semanas antes, a principios de febrero, habíamos tenido un incidente que le había provocado, en este caso, a un fotógrafo del Mundo, pero también a otros dos compañeros de la prensa gráfica, bueno, pues en este caso una lesión muy importante. De hecho, Miguel Calvo Michi fue agredido por la Ertzaintza en momentos previos a otro partido de competición europea por parte del Athletic.
Pitu, ya te digo, Pitu y yo todos los partidos y bueno, quedamos luego muy típicos o bajamos. Siempre íbamos a San Mamés juntos. Y bueno, pues yo siempre bajaba a San Mamés, le iba a buscar al bar, ya sea a las 5 de la tarde, a las 10 el partido, le bajaba al bar, terminaba de servir, le echaba una mano a Aita, a Manu, y venga, nos marchamos a San Mamés, seguido, veíamos el partido, ganásemos, perdiésemos, volvíamos otra vez, siempre. Iba a echarle una mano a Aita, a Manu, le echaba una mano y luego echamos un potecillo por ahí. Pitu, ponte una caña, joder, ponte una caña. En plena de Pitu. Bueno, yo coincidí ya al de un ratillo ya en Bilbo. Estos quedaron para comer y pues yo bajaría para las 7 o así y ya quedamos ahí en el Kiruli, donde quedamos siempre antes de los partidos y todo. Licenciado Pozas, la calle por antonomasia en Bilbao, donde toda la afición del Atleti y la afición extranjera pues vaya a tomar tragos y potes porque está justo al lado del campo. O sea, es la calle por antonomasia y estaba la calle que no pasaba ni un coche ni las personas y yo también me acuerdo que para luego encontrarnos antes del partido para tomar unos tragos juntos, pues aquello fue imposible. La gente no te cogía el móvil y había pues un ambiente, os podéis imaginar, ¿no? Nos fuimos a visitar el País Vasco, fuimos a ver Guernica, Bermeo, fue un día precioso, aunque llovía. Bueno, llovía, no, hacía el chirimiri. Alberto, el novio de mi prima, sí es socio del Atleti, eso tenía su entrada, y mi tía me consiguió una. Entonces fuimos a ver lo del partido del Atleti y eso. De camino al campo de fútbol, pues como la costumbre allí, de bar en bar un poco y eso, viendo la zona, flipando con el ambiente que había allí, bufandas y eso de todos lados. Y ya nos fuimos a tomar la última antes de entrar para el partido, que íbamos con la de hora justa, y a dejar a las chicas en algún sitio para que pudiesen ver el partido. Y fuimos a la plaza, que ya estábamos allí y eso, tomando algo tranquilamente, y se montó una pequeña pelea un pequeño grupo de gente, yo qué sé, serían... Yo creo que eran 5, pero tampoco, ¿sabes? No me acuerdo exactamente, pero yo recuerdo 5 chavales que eran los que estaban dando problemas. Pero vamos, problema lo típico de en cualquier fiesta de estas, siempre está el típico tonto de turno, con las borracheras, con no sé qué, haciéndose el gallito. Después de eso, nada, lo típico de las peleas estas de borrachos. O sea, el chaval se llevó el golpe, no sé qué, se levantaron, se separaron ya, cada uno por su cuenta, siguió la fiesta tranquilamente. Nos tomamos algo allí, dejamos a las chicas ya en esa zona, que iban a buscar a ver dónde se iban para ver el partido y eso, y Alberto y yo ya nos fuimos para el campo de fútbol. Las celebraciones de los goles fueron muy sentidas. Había muy buen rollo, había niños pequeños cerca nuestro jugando como con una pelotita. El partido muy bien, hombre, te puedes imaginar, el partido del Schalke con el Atleti, yo encima la primera vez que voy al San Mamés para ver eso, para ver cómo eliminar el Schalke. Bueno, pues un partidazo, yo qué sé, yo me lo pasé como un enano. Estamos los tres como locos, saltando, encima fue increíble todo el partido, con una chufla de la hostia, salimos de San Mamés, me acuerdo, como en una nube todos. Juntar a 10 personas, intentar quedar todos juntos en ese momento en Pozas, el mejor sitio para quedar era la plaza. Sí, porque te ves, o sea, puedes hacer un grupo, no es como quedar en medio de la calle que... Y al final nunca, o sea, siempre o estás fuera o estás dentro, es un patio más o menos pequeño, o sea que si hay 10 colegas vas allí, les vas a ver. Seguro. No hicimos en ese día porque Pitu no tenía que trabajar, pero por lo general, según termina el partido, vamos al bar de los Burasos. Entonces ahí es donde nos sentábamos, hablábamos un poquito del partido, joder lo que ha fallado no sé quién y joder lo que ha fallado el otro. Y casualidad que ese día, como tenía día de chufla, tenía jaya y no sé qué, pues decidimos ir al Oktoberfest y al Kiruli Kulturell Kartea. En la plaza cuando llegamos la gente estaba, un desmadre ya de mucho cuidado. La mitad estaba ya listo, ¿sabes? Se lo habían pasado como enano, estaban todos celebrando con las bufandas ahí para arriba, vamos, un espectáculo.
Y bueno, las chicas también estaban ya allí y eso, celebrándolo, esperándonos. Y mala suerte, nada más llegar, hubo otra pelea de la misma gente otra vez. Cogieron a otro chaval, que ese fue el que le derribaron, uno de ellos le pisó cuando estaba en el suelo y todo. Yo sé, ese se levantó echando sangre aquí de la cara. Yo creo que en esta parte tenía un corte y eso profundo. Pero bueno, tampoco se levantó. O sea, un chaval que estaba allí le ayudó a levantarse, le dijo a los otros que estaban locos, no sé qué, se lo llevó, le vi que se iba para el fondo del callejón, no sé si se llegó a salir o no, porque había mucha gente, pero vamos, que se le vio que se iba por su propio pie, que tampoco no llegó la cosa más. Las dos Francias que estáis de refuerzo hay una pelea bastante grande en La Rico. Se dirigen dos furgonetas nuestras, diríjanse ustedes también. En La Rico de María Díaz de Haro. Roberto me pidió dónde podía ir al baño. Le dije que yo había entrado un par de veces en el Oktoberfest y que estaban relativamente limpios. Y entró en el baño. Desde que el tío terminó la pelea hasta que yo entré al servicio, nada, fue instantáneo. O sea, yo estaba viendo la movida, eso, me aparté, vigilé que eso, ¿sabes? Las chicas, las aparté un poco, no sé qué, y en cuanto vi que la cosa por fin se había calmado, el otro se levantaba, tiraba para el fondo de la calle y eso, en cuanto vi que de eso, se lo dije, voy a mirar rápido y nos vamos de aquí. A ver, te comento, estamos en la altura de La Rico, está la plazoleta llena de gente, pero llena, y aquí no se ve ninguna pelea. Y acceder a Horapozas, pues es un poco complicado. Con las cosas bonitas entran a La Rico y cortan los incidentes y manténganse allí para que no haya más incidentes. Y entonces ya escuché golpes en las persianas del bar, no sé qué, y yo escuché que la gente decía, son pelotazos, son pelotazos. Y yo, claro, un pardillo, no sabía a lo que se referían. Yo pensaba que decían pelotazos por lo que te esperas aquí, pelotazos de un crío con una pelota de fútbol o algo de ese estilo, ¿sabes? O sea, que van a ser pelotazos. Esos eran otra vez los desgraciados que hay afuera que se estarán peleando o algo. Y nada, entonces fue cuando ya conseguí llegar hasta la puerta y estaba llena de gente, no pude salir, pero ya por lo menos asomándome así pude ver qué es lo que pasaba. Ugarteco 12 Charlie Bravo. Bueno, hay aquí varios recursos. En principio la situación está controlada, ¿eh? Te digo que tengo un Delta. Estoy con Francia 1 y la 6 cargando. A ver, Francias de Ugarteco de refuerzo de seguridad ciudadana de sector 1 y 2 a La Rico Taberna. Estamos cargando y tenemos detenidos. Necesitan apoyo. Fui a sacar un trago dentro y un trago para Pitu también. Y como estaba fumando, pues este estaba fuera. Y ya fue salir yo del bar con los tragos, salir fuera y entonces ya estaba la archena. Sin darme cuenta, llegaron 3 furgonetas. 3 o 4, no recuerdo bien. De las furgonetas empezaron a bajar policías y me giré, las vi, me volví hacia Itxaso y Alberto dejándolas de espalda y pregunté qué sucedía. Y me dijeron que no me preocupara, que era normal, que no le diera más importancia. Antes estaba en la puerta hablando con alguien y vi como unos pirulos de la policía y no sé, la gente, pues hombre, no sé qué, un poco así. Y no sé, vi así un rato, la gente, tranquilos, que no pasa nada, no sé qué. Bueno, la gente sin más, ¿sabes? Veo que se despliegan, ¿no? Y sale espontáneamente, ¿no? Diciendo, oye, tranquilos aquí, que no pasa nada, etcétera, etcétera, que no pasa nada. Y bueno, y en un momento, pues esto ya que te retrocedes y dices, bueno, a ver si se calma el ambiente, ¿no? Y demás, Y sí que escuché, pues, una primera bandada de disparos. Y al disparar la gente lo que hace es irse hacia los lados de la plaza, o sea, quiero decir, queda un vacío, o sea, imaginaros una multitud, no sé cuánta gente podría haber ahí, pero en cuanto empezaron a disparar, la gente lo que hizo fue retirarse hacia las esquinas y hacia los lados de la plaza, agachándose, porque al final estabas viendo que los disparos eran directos a las personas y es que oías, se oía perfectamente como, yo me acuerdo que estaba agachado contigo, estábamos agachados justo en la puerta del Kiruli, que salió el camarero y nos dijo, venga, entrar, y íbamos agachados y entramos. Y a Dios gracias que abrió el camarero la persiana y la gente pudo entrar dentro del Kiruli. Yo no sé cuánta gente podría haber ahí en el Kiruli, porque había gente que bajaba las escaleras para abajo, incluso está en la bodega, o sea, era algo espectacular. De repente, ostras, ¿qué pasa aquí? Un pelotazo, yo no sabía qué hacer, si volver de atrás, me quedé en una jardinera, ahí agachado.
Y empezó a salir gente para el callejón, digo, si esto es una ratonera aquí, es aquí comienzan a echar pelotazos, de repente, pelotazos, y oye, y yo, buah, aquí esto va a ser una masacre. Y yo a esto los perdí de vista, a todos. Yo me quedé en la jardinera y claro, hubo un momento que empezó a salir la gente y ya el callejón se estaba quedando vacío. Y es cierto también que la gente fue hacia las esquinas y hubo 4 o 5 personas que se quedaron en el centro y lanzaron objetos. Que gente que estaba en las esquinas estaba diciendo, por favor, parad de tirar nada, porque viendo la reacción inicial del Ertzaintza, lo único que podía pasar es que le pasase algo a alguien. Es que era lo más lógico. Sí, así fue. Viendo fue. la situación. Así fue. Y sí, yo me acuerdo que yo en mi caso, pues cogí una silla de plástico de estas de la terraza y me la puse un poco como escudo, ¿no? Y delante tenía justo a una persona y delante de él ya estaban, digamos, ya los ertzainas, ¿no? Y me acuerdo que lanzó un botellín y le dije, o sea, ¿dónde vas? O sea, agáchate y no te muevas un ápice, porque aquí, de aquí no salimos. Porque era inmóvil, es decir, ahí tú parapetado y de ahí no te muevas. O Arteco, le comento, están arrojando objetos de la zona de la Rico. Sin más, nosotros estamos protegidos en las furgonetas y están arrojando objetos contundentes. Haría falta alguna furgoneta más que entrase dentro y limpiase la zona. Nosotros de momento estamos lo que es aguantando la situación. Estamos en la calle María Díaz de Haro, pero sin intervenir. Haría falta algún recurso que entrase dentro de la furgoneta, dentro de la zona de la Rico y limpiase la zona. Bien, de acuerdo, pues hágalo usted. Entre usted con su furgoneta y con la otra, porque hay dentro 2 furgonetas que están cargando y pidiendo apoyo. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la Rico. Y oí un disparo. Me giré y mi reacción fue levantar las manos y decir qué estaba pasando. Itxaso y Alberto estaban detrás mío y oí otro disparo. Y vi como un policía, el de más hacia la derecha, de enfrente mía, salía de la furgoneta, se cubría con la puerta, disparaba hacia adelante, apuntando al frente y se volvía a cubrir. Volvía a salir, volvía a disparar y volvía a cubrirse. Y no me estaba dando cuenta de que... porque no te lo crees, de que te están disparando y que estás en medio de un sitio donde de repente ya no hay nadie y estás encima de una jardinera y te están disparando. La hilera de policías que había, porque se pusieron como en hilera a disparar. Empezaron a cargar. Nosotros estábamos ahí, nos pusimos en una esquinita ahí y nada, agachados. Estábamos ahí los dos, ahí pues esperando, pensando pues estaban tirando al aire, ¿sabes? Y estábamos con una chica, estábamos Pitu y yo, una chica y otro chico. Y bueno, la chica estaba súper acojonada, ¿no sabes? Y a nosotros ahí pues con ella tranquilizándola, tranquila la chica, que no pasa nada, que estaban disparando al aire. Y pues nada, con ella ordenándola porque estaba súper asustada, estaba medio llorando. Y en una de estas, ¡pum! O sea, no vi la pelota, pero como que al nuestro impactó algo y saltaron pues de cristales y hostias, que no están tirando al aire. Claro, me quedé en la jardinera y yo, joder, y cada vez que me movía yo veía que había un montón de ertzainas y cada vez que me movía, ¡pum!, disparaban, ¿sabes? Yo iba, hostia, pero si es esto que... Y al final me fui por la pared, volví y me marché otra vez corriendo del callejón y me quedé solo, salí del callejón, estaba sin batería en el móvil ni nada y digo, guau, y del callejón digo, guau, y retrocedí también, que yo también, no sé, cogí, retrocedí otra vez al callejón y cuando vuelvo para el callejón otra vez estaban entrando un montón de ertzainas y disparando todavía. Y cuando estaba llegando ahí otra vez dije, ostras, me estaba metiendo en la boca del lobo otra vez. Volví a correr y según estaba saliendo ya del callejón, que cruzas con Pozas, de aquí ya estaba viniendo más ertzainas todavía. Estaban haciendo así y estaban tirando también pelotazos por todo, por Pozas también, ya. Entonces ya corriendo me puse también detrás de un contenedor que había ahí y ¡pum! Y otra vez. Y hasta que me fui y perdí todos. Y ya me encontré con otros, claro, yo no vi más, me fui corriendo y ya estaba sin batería ni nadie, o sin móvil y yo... Bien, le comento, vienen más recursos
Te refuerzo, aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio es que aquí realmente no estamos... Ahora mismo no hay ningún altercado. Ahora enseguida le comento. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada. Incluso hubo gente que en un acto de valentía de la leche fue a dirigirse hacia los ertzainas que estaban con las escopetas disparando a decirles que por favor se calmasen. Y muchas reacciones que vi yo en ese momento de las ertzainas fue contestar con la porra. Vi que Itxaso y Alberto estaban delante mía andando hacia ellos con las manos en alto como para decir que pararan, y realmente es lo que tenía yo en mente. Saltar de la jardinera, ir delante de los policías y pedir que pararan porque no estábamos haciendo nada. Y ya no había nadie en la plaza. Y vi cómo les estaban pegando con las porras cuando se acercaron a ellos. Le veo a Javi, a mi colega, que estaba yendo haciendo las ertzainas como, oye, parar, que aquí no está pasando nada. Y yo, según le vi, salí detrás de él, oye, Javi, agáchate, que las pelotas están volando por aquí cerca. Yo estaba de pies y me acuerdo que vino donde mí corriendo y me agarró de la espalda y me dijo, Javi, siéntate que están tirando a dar. O sea, agáchate. Y me acuerdo que me agaché y, o sea, me quedé como... O sea, pálido, de ver los pelotazos como rebotaban en todos los lados. Suave. Estamos entrando, estamos entrando. Es el momento en que durante la carga, pues yo de repente veo unas piernas en el suelo. A alguien, digamos, como tumbado. Y yo en ese momento pues no reconozco que es Pitu, no reconozco que es Íñigo. Pero yo qué sé, pues de esto que te sale y dices, hostia, hay una persona tirada en el suelo y salí hacia donde ellos. Y decirles, oye, para, que hay alguien ahí, que le habéis herido a alguien, que hay alguien tirado en el suelo. Y yo ya te digo que no reconocía que era Íñigo. Y de esto, pues que ya se acercaron ahí como dos, ya con la porra, y yo ya veía que les tenía una distancia relativamente corta, 5 metros así, y dije, buah, Coldo, o escapas de aquí o sales caliente. Una de estas, voy donde él, nos escondemos ahí debajo de unas sillas, y de repente oigo a otro colega mío, a Coldo, oye, que hay un chico en el suelo, un chico herido. Y yo, hostias. Y vuelvo para la esquina donde había dejado yo a Pitu, y según voy acercando, veo que es él que está tirado en el suelo. Tirado en el suelo y sangrando como aquí de la oreja. Según le veo yo corriendo, cogí el móvil y salí directo hacia donde las ertzainas, con el móvil en la mano, pues pidiendo una ambulancia. Había un amigo mío en el suelo, estaba sangrando, y de la misma voy hacia donde las ertzainas y uno de ellos cogió y me empezó a dar de porrazos. Suelta el móvil, me dijo. Y de los porrazos que me dio y me estaba dando, se me cayó el móvil al suelo y tuve que salir corriendo, porque no paraba de darme, las piernas me dio. Y tiré la calle para arriba. Y subí para la calle para arriba hacia Pozas, y allí debajo de un contenedor me metí porque también estaban cargando por ahí. Y ahí me quedé un rato debajo del contenedor metido, pues hasta que pasó ya todo el jaleo. Cuando Alberto y Itxaso volvieron hacia atrás, salté de la jardinera y cogí a Itxaso de la mano y me la llevaba para el bar cuando vi que al lado del bar había unos pies en el suelo. No sabía si era un chico o una chica y me acerqué y ahí estaba un chico tumbado boca arriba con la cabeza cerca de la pared del edificio y los pies mirando hacia la jardinera. Tuvo que ir corriendo y entonces yo me acuerdo que me levanté y le había escuchado al Aja y todo, pero aún así dije... ¿Que escuchaste que era Pitu? Que había sido Pitu, pero aún así me acuerdo que me miré al suelo así, vi a un chaval tumbado en el suelo y como rodeado de gente así, y me di cuenta que era
el plumífero de Pitu, porque era gris, así era un plumífero pues que pues, siempre iba, muchas veces iba con él. Y en aquel momento pues yo salí corriendo para donde estaban los Ertzainas, y me acuerdo que le agarré a uno y dije por favor que llamara a la ambulancia. Me dijo el Ertzaina, pero es verdad, chaval. Yo que sí, por favor, llamar a la ambulancia, que hay un amigo mío que está en el suelo. Y entonces el Ertzaina se retiró con una furgona o algo, y entonces di por hecho que iban a llamar, y entonces ya volví otra vez, volví donde le había visto tumbado a Íñigo. Me acuerdo que estaba bastante tapado de gente. Empezaba a quitar a gente. Me acuerdo que había una chavala justo donde él, y la agarré del cuello de aquí atrás de la sudadera y la fui a retirar para arriba para ver cómo estaba mi amigo, porque no sabías cómo estaba. Y la chavala me dijo que era enfermera. Me comentó, por favor, soy enfermera, déjame, no sé qué, y la dejé ahí pues, atendiéndola y tal. Y yo me puse de rodillas al lado de ella a verle la cara, a ver si reaccionaba, yo qué sé, a ver algo. Me puse a la altura de su cabeza y vi que tenía una herida en la parte de atrás de la cabeza. Era una herida muy grande y sangraba. Al levantarle un poquito la cabeza del suelo vi que había un coágulo de sangre, como un hígado, como en mi palma. Se lo enseñé a Itxaso porque Itxaso es enfermera y ella le buscaba el pulso, pero como no dejaban de disparar, no se escuchaba nada. Me saqué las gafas, se las puse en la nariz y vi que las manchaba de vaho. Le dije que no le buscara el pulso porque estaba respirando. Intenté hablarle y no respondía. Le pedí a un chico que había de pie que me prestara su bufanda del Atleti. La cogí, la doblé, me la puse en mi mano derecha y con mi mano derecha sujetaba la herida de la cabeza para que no saliera tanta sangre, y como veía que del oído le sangraba como un hilo de sangre continuo, pedí otra bufanda, no sé a quién, y con la otra mano le cogía la cabeza y le tapaba la herida del oído. Estuve hablándole todo el rato de rodillas a su lado. Tenía de vez en cuando convulsiones y parpadeaba muy rápido. No me podía creer qué estaba pasando, pero intentaba estar tranquila y darle ánimos. Le decía que todo iba a pasar, que la mañana siguiente me buscara y que nos iríamos a hacer unas cervezas. Intentaba estar tranquila, porque si me oía que no viera, que no se sintiera solo. Y bueno, salir. Ya te digo, salimos ahí y lo primero, en cuanto salí, o sea, tienes que salir con cuidado, ya en cuanto salí, eso tiene como una pequeña entrada, lo de la persiana que tienen los bares, ¿sabes? El pequeño trozo ese, tenías que pegar así a la pared y mirar un poco a ver si estaban tirando o no. Y en la puerta del bar, justo enfrente, estaba el jardinero donde yo había visto a Laia, pero Laia no estaba allí. Entonces, claro, yo con la movida te puedes imaginar, yo pensé cualquier cosa, digo, a ver si ha salido, a ver si se ha caído, a ver si le han dado, a ver dónde está.
Y nada, salí agachado del bar y me escondí detrás de la jardinera para evitar las pelotas y eso. Y cuando salí allí agachado, como iba así mirando para esa zona, entonces vi los pies de alguien en el suelo, ¿sabes? Estaba justo a la puerta del bar, a la derecha. Yo no le vi la cara ni nada porque había algo, no sé, en una mesa o algo, no recuerdo lo que era. Pero se vieron los pies ahí y ni se movió ni nada. Aire Bártico, tenemos controlada la zona, más o menos. Tenemos una ambulancia que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí. No sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé. Vale, se habrá desmayado. A ver, Huarteco, la situación controlada, lo único, mande un alfa. Ha debido recibir algún pelotazo. Mande un alfa. Vino un policía y me cogió del brazo que le sujetaba el oído y me dijo que me fuera de ahí, que lo dejara en el suelo y que me fuera de ahí. Insulté a ese policía, no puedo describirlo porque solo le veía los ojos y no lo estaba mirando. Iba con una chaqueta roja y no llevaba casco. Me cogió del brazo fuerte y empujó de él. Lo miré y le grité, le insulté y le grité que llamara a una ambulancia. Que qué hacía él allí, que llamara a una ambulancia. El policía se fue y me dejó tranquila, siguiéndole hablando tranquilamente a Pitu y diciéndole al amigo que estaba bien, que no iba a pasar nada. Y entonces cuando quise salir vi que ellos seguían para adelante todavía, y con las escopetas me pegué a la pared esa, miré así con cuidado, y en cuanto uno me vio ya, sabes, si iba a por la de esta, yo de refilón así rápido le vi, estaba con la cacharra para abajo, y en cuanto me vi hizo así el gesto, levantó un poco, pero yo me volví a quitar. Y ya salí con las manos arriba diciendo, quieto, yo soy de Málaga, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí, ni sé dónde estoy. Yo solo quiero encontrar a mi novia. Y ya, nada, fui, cuando ellos ya me vieron y toda la historia, ya sabiendo que yo estaba allí y que no había problema, me dejaron, digamos, ambular un poco por allí. Y ya pude mirar un poco mejor las zonas y eso, a ver si veía Laia. Y bueno, Laia estaba justo al lado mío, pero no quise mirar hacia la zona de Íñigo, ¿sabes? Y no lo vi. Intenté que no se desangrara, pero no pude hacer más. Una vez que vino la ambulancia ya fue cuando nos retiramos nosotros y empezaron a atenderlo. Cuando vino la gente de la ambulancia no me di cuenta. Estaba tan centrada en Íñigo que no me di cuenta que había llegado los sanitarios y no dejaba de mirarle y de hablarle, tranquilizándole o intentando tranquilizar. Le comenté a la sanitaria por qué habían tardado tanto y me comentó que la policía no les dejaba entrar. En la plaza. Entonces tiré por el callejón ese que había, el túnel. Cuando ellos estaban saliendo, iban allí unos, yo creo que llevaban escudo y eso, no sé, no me acuerdo exactamente. Sé que empezaron a salir varios para allí y yo fui con ellos un poco para mirar a ver si por ese callejón se había escapado Laia, a ver si veía algo, ¿sabes? Porque era precisamente por esa calle por la que nosotros habíamos accedido a la plaza. Veníamos no sé de dónde, pero vinimos por esa calle. Y nada, allí sí es cierto que cuando salimos empezaron a llover botellas y eso, también me tuve que echar para atrás, eso es verdad. ¡Qué hijos de puta, chaval!
chupa bien y toma. Es que da miedo, tío. Con eso da miedo. Y claro, yo le decía a la policía, pero si yo he visto la pelea, si yo he visto lo que ha pasado, no sé qué, pues ninguno me quiso escuchar, ¿sabes? Como si les hablase de cualquier otra chorrada, ¿sabes? No les interesaba para nada el motivo por el que se había dado el aviso de la pelea, del herido, de no sé qué. Eso era secundario, eso no importaba. Me levanté y me acerqué a la jardinera donde había estado de pie y había un policía, no muy alto. Llevaba una chaqueta roja y me dio la sensación que se parecía al policía que me había cogido del brazo. Me encaré a él con las manos manchadas de sangre y vómito y le dije que me diera su número de placa, porque no llevaba ningún distintivo en ningún lado. Cogiendo la porra con la mano, me dijo que si no quería terminar como el chaval del suelo, que me fuera de allí. No me lo podía creer. Esto tenemos que ir a la policía y decirlo. Y pilló que por allí, por la zona, hay también una comisaría o un desto de policía ahí también. Y bueno, pues cuando nos estábamos yendo, nos pidió de camino, mira, pues ahí hay una ahí mismo y ya está. Y fuimos a denunciar lo que habíamos visto y lo que había pasado. Yo además quería dar declaración de lo de los chavales estos se habían peleado. En todo momento lo dije a la policía, que yo podía facilitar la descripción, cualquier historia que les hiciese falta, para aclarar lo que allí había pasado, que se supiese que eso había sido simplemente una pelea tonta de borrachos, que no tenía más historia. Y nada, había dos policías en la puerta, uno así muy alto, así con cara así más seria y eso, y uno más bajito así, que se hacía más el agradable. Pero bueno, el alto con malas palabras y el otro con palabras más suaves, pero los dos nos dijeron que ni nos tomaban declaración, que no nos querían escuchar. El de la Ricotaverna fue el tío este alto, fue el que me dijo, eso te pasa por haber ido a una Ricotaverna, no sé qué. Había dos ambulancias, Íñigo iba en una y yo en otra. Y salimos a toda leche de la plaza hacia el hospital. Correr, venir rápido, lo más pronto posible. A mí me dijo la que me llamó por teléfono, lo más rápido, no os entretengáis. Entonces llegábamos a un sitio que no sabíamos a qué llegábamos. Entonces estaban toda la cuadrilla fuera, pues eso, con cara de póster, de cuadro allí, no sabiendo ni qué decirnos, ni abrazándonos, y nosotros súper nerviosos. La verdad, pues el primer día, pues eso, el shock, pues la verdad que teníamos todos los sentimientos a flor de piel. El sábado parece ser que hubo como una pequeña mejoría, ya pues que te hizo algún acto reflejo así, lo tomamos todos como una leve mejoría. Yo decía, me lo han dado, vale, me lo han dado, pero va a salir. Ellas te miraban con pena, con dolor, llorando, y nosotros, incluso entraban los amigos de Íñigo, y para nosotros que iba a salir, pero es que nos estaban diciendo que ya había llegado muerto el primer día. Pues como te puedes imaginar, al tener su único hijo ahí en la cama, muy duro. Lo pasaron muy mal. No salían del hospital, y eso que solo te dejaban entrar a la mañana un rato y a la tarde otra. Pero ellos, yo creo que no salieron del hospital más que para ir a dormir, y se dormían. Estaba muerto desde el primer día, y por mucho que le hablaban los amigos, le motivaban, no había forma, no, estaba ya muerto. Íñigo estaba muerto desde el primer día, que es lo que dice su madre.
Señorías, según buenos días. Comparecemos ante ustedes, como ya ha recordado el presidente, a petición propia, de forma urgente, para trasladarles toda la información de que disponemos hasta estos momentos en relación con los graves incidentes registrados el pasado día 5 jueves en torno a la calle María Díaz de Haro en Bilbao, frente a la taberna Kirruli, una vez finalizado el partido del Athletic y el Schalke 04. Las primeras informaciones son muy confusas. No tenemos una versión oficial clara, más bien no tenemos versión oficial. Gure izentzeko albistea, esanez larriz zauritu ten mutil bat, dela, lehen istilu batzuk direla. Bueno, supimos que había habido incidentes, pero no tuvimos realmente la certeza del alcance de los mismos ya hasta el día siguiente, porque durante las primeras horas había, de hecho, bastante confusión. Incluso en nuestra edición ya del sábado incorporamos estos incidentes donde se hablaba de un herido, según fuentes policiales, dentro de una serie de actos de kale borroka que se habían desarrollado en otras localidades vascas también en esa noche del jueves 5 de abril del 2012. Hacia el fin de semana ya somos conscientes de que hay un chaval que está en coma, que le ha pasado algo, pero seguimos sin saber muy bien el qué. Y ahí es cuando ya se producen las primeras versiones por parte del Departamento de Interior, que son las versiones que al fin y al cabo que se pueden esperar del Departamento de Interior, que son las versiones de la policía. Pero parece que ahí hay algo más. Entre las 23:27 horas y las 23:29 horas del día 5 de abril se recibieron en Sosdeiak varias llamadas de particulares que relataban incidentes y solicitaban recursos policiales y sanitarios, como consecuencia de unas agresiones por parte de un grupo de personas en la calle María Díaz de Haro. En las mismas se nos notifica que está teniendo lugar, y cito palabras textuales, una batalla campal. En otro momento se asegura que a una persona le han pisoteado la cabeza, y en otra llamada se dice que hay un grupo de agresores de entre 15 y 20 personas encapuchados. Tanto los testigos como las propias comunicaciones de la Ertzaintza demuestran que esa pelea había ocurrido bastante tiempo antes y que en aquel momento no estaban allá las personas que habían participado en aquella pelea. Eso queda claro, y no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen los propios ertzainas. Buenas noches, llamo de la central de la Chancha para hacer la comprobación. ¿Los chicos hacia dónde se han ido? ¿Hay algún herido ahí en el lugar o me podría explicar mucho? No, ya la verdad que ha sido todo muy rápido y se ha marchado hacia, digamos, salían por la parte trasera del ambulatorio de Doctora Elsa, digamos, por hacia, digamos, en la parte trasera del callejón de Pozas. Ha salido por ahí, pero ha sido hacia muy rápido. ¿Hacia un grupo de 20 personas? 15, 20 personas, sí, vestidos de negro, cabezas rapadas, de color, y se han roto varios bolsos en la cara a gente, había gente sangrando, pero ya te digo que... Exactamente, se han acercado unas 15, 20 personas con capuchas, cabezas rapadas, han agredido a la gente que estaba en esa plazoleta y hacia se ha marchado. Hacia Pozas, ha salido por el callejón de María de Haro hacia Pozas. Vale, muy bien, de acuerdo, pues ya pasamos a eso, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Me dijo que heridos no había nadie ahí, ¿no? No, man, sí, yo he visto a dos personas sangrando, pero se han marchado. Yo no sé si sería de un grupo o de otro. Había un chico con gorra roja, manga corto, pues sin más. Vale, muy bien, de acuerdo. Tampoco ha sido muy rápido. ¿Iban con palos? ¿Sería un tipo de objeto o algo ya? No. Vale, perfecto, pasamos a eso, venga, por Dios. La Ertzaintza insiste, por ejemplo, en esa llamada, en ver encapuchados donde la persona que es testigo ha dicho personas con la cabeza rapada. Es decir, ya de por sí vemos una cierta voluntad de condicionar ese relato por parte de la Ertzaintza. Es decir, el único momento en el que se escucha encapuchados en esas conversaciones es por parte de la Ertzaintza, cuando el testigo en ningún momento ha dicho que hubiese encapuchados. Es una pelea entre personas que están celebrando la victoria del Athletic, como ocurre en la mayoría de partidos en toda Europa. Que hemos descartado que las graves heridas hayan sido producidas, desgraciadamente, por el impacto de una pelota de goma. Pero la investigación tendrá que determinar si ha sido así o ha sido producido por otros objetos. Esperamos que la autopsia
que los forenses están practicando pueda certificar las causas y el objeto que ha provocado las graves lesiones a esta persona y después su muerte. Nosotros también teníamos una información previa que habíamos publicado concretamente en junio del año 2011, que titulamos "La Comisión Europea prohíbe a la Ertzaintza el uso de pelotas de goma", que era una información de Iker Rioja, y cuando se comenzó a plantear que cabía la posibilidad de que el joven herido le hubiera sido precisamente por un pelotazo, recogimos aquella información, la recordamos y, bueno, pues la verdad es que desgraciadamente era bastante premonitoria, porque lo que se apuntaba en esa información eran varios aspectos. Primero, que Europa estaba presionando a todas las policías, pero en este caso también a la Ertzaintza, para que llevaran a cabo la modificación de este tipo de métodos antidisturbio. Cuando llegan, porque ha declarado el primero que llega, que es un oficial de la Ertzaintza que va en un coche, lo que explica es que llegan allí, que miran y que ven que no hay ninguna pelea y que ven que no pasa nada y que entonces siguen para adelante. Que se colocan en la esquina del Licenciado Poza con María Díaz de Haro, a la altura del huevo frito, y que allí sí que hay follón, que allí se monta un follón y que entonces, bueno, terminan ellos allí arriba deteniendo a una persona. En respuesta a esta llamada, efectivos de la comisaría de Bilbao, en concreto una patrulla, acude al lugar y tras la primera inspección, teniendo en cuenta la aglomeración de personas y el alto riesgo por la actitud violenta y la embriaguez de algunos de los presentes, solicita refuerzos. Inmediatamente acuden 2 furgonetas más de la comisaría de Bilbao, que nada más llegar también son recibidas con lanzamiento de botellas y otros objetos. Los incidentes que en un principio podían haber causado que una patrulla se desplegase allá ya no están sucediendo. Han sucedido 10 minutos antes, un cuarto de hora antes, y tal y como luego relatan los testigos, allá no hay ningún tipo de incidente. Pero es que además eso lo confirma la primera patrulla que llega y que informa de eso mismo a la comisaría de Deusto. Estamos en la altura de la Rico, está la plazoleta llena de gente, pero llena, y aquí no se ve ninguna pelea. Pues las cosas entran a la Rico y cortan los incidentes y manténganse allí para que no hagan más incidentes. A pesar de que el mando que está sobre el terreno insiste en que no hay incidentes, la persona que está a cargo del operativo desde la comisaría de Deusto vuelve a decir que se cargue. Y además en ese momento lo dice explícitamente, que intervengan, y menciona en la Errico. Es decir, lo dice claramente, y yo creo que es un dato que indica, por lo menos desde la comisaría de Deusto, qué es lo que se piensa. Y además que se piensa en contra de lo que le están transmitiendo los ertzainas que están sobre el terreno, el mando que está sobre el terreno, que ya le ha dicho que no hay incidentes. Hay un nivel alto de agresión hacia los agentes, un nivel muy fuerte de agresión, lo que obliga a los efectivos a protegerse detrás de las furgonetas y a reclamar nuevamente refuerzos. En principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio aquí realmente no estamos... Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada. Las versiones de la televisión y los periódicos que dicen cosas que realmente no son y te hacen daño. Porque intentan
ocultar porque no se quieren mojar, por falta de pruebas, por lo que sea. Pero es la primera versión que venden a la sociedad, digamos, a nivel nacional, y esa es la versión que se queda la gente. Dudan luego en el pelotazo de la Archancha, en lo que fuese. Y hasta que ya no empezó a salir las cosas más en serio y todo, no empezó a llegar algo de información aquí. Pero, ¿sabes? Igual 1 o 2 semanas con la información sesgada, solamente llegaba la versión oficial, ¿sabes? Y me sentía muy indignado, decía, pero ¿cómo pueden mentirme de esta manera? O sea, yo he estado allí, yo he visto lo que hay y nos están contando una mentira grandísima. La investigación va a ser rigurosa. Se llevará a cabo hasta el final, con el objetivo de esclarecer todo lo sucedido. En su caso, depurar responsabilidades a las que hubiera lugar, como corresponde a una política democrática y a un gobierno democrático al servicio de la sociedad vasca. Eta komentzituta gaunden, aste horietan, benetan ikerketa bat emango zela, berak 2 aldiz esan zulako oso sendo, bai parlamentuan, eta gero 2 komunikatetan esan zulako, kuesta quien cueste. Bueno, denak ulertu genuen, ari zela esaten, momentu horretan parte hartu zuten, Kabakasen heriotzak gertatu zenean, operatibo horretan parte hartzen ari ziren ertzain horiei buruz, eta gainera ulertu genuen, lehen esan dudan, sumatu zutela segurazki jarrera itxi bat, elkar babestekoa, eta ordan aizela bisoak ematen jendorri esanez, alperrik ari zarete elkar babesten, hori jakingo dat, hori argituko dugu. La investigación interna que el consejero ordenó el día 6 ha avanzado de forma importante en las últimas horas. Aunque quiero adelantarles que todavía no estamos en condiciones de ofrecer conclusiones definitivas. Y lo que hace el Departamento de Interior es iniciar esa investigación. Lo que pasa es que esa investigación se corta desde el momento en el que una juez decide llevar a cabo, lógicamente, una instrucción propia. La Ertzaintza abre un expediente de investigación y lo cierra prácticamente en el mismo día. El expediente de investigación tiene 3 folios y se abre y se cierra. Y se escudan en que está abierta una investigación judicial. Pero el que esté abierta una investigación judicial no impide, porque la ley no lo impide, y si hay voluntad política se puede hacer, suspender en funciones a alguien, poner una medida cautelar, hacer algún tipo de planteamiento, aunque solo sea para decir, como se dijo, que, bueno, pues que se asumían las responsabilidades que pudiera haber y que se iba a tratar de investigar hasta el fondo. Edo ez dute ikertu nahi izan, edo ikertu nahi izan dara ezin dute. Eta ezin dutenean, da jarrera korporatibo bat ikusten duzunean, hori txalatu baduzu publikoki, beste kasu batzutan, beste polizi batzutan gertatu den bezala. Ares tenía que tener conocimiento, si hubiese hecho no una investigación en profundidad, sino simple y llanamente escuchar el audio de las grabaciones internas de la Ertzaintza en aquel momento. O sea, tuvo varios días para hacerlo antes de dar esa versión oficial y, sin embargo, nos encontramos con que una de dos, o no escuchó esas comunicaciones o no le dijeron que esas comunicaciones había, lo cual sería una negligencia que obligaría también a ceses, o, por último, él personalmente decidió obviar todo eso y contar una gran mentira, una gran mentira. Yo soy de los que piensa que seguramente muchas de estas cosas, y desgraciadamente aquí estamos hablando de un hecho trágico, con un desenlace trágico, probablemente se les escapan a los mandos. Son decisiones que se toman en el momento. Otra cosa que, por cierto, todavía no sabemos bien es quién da la orden de intervenir y cómo, pero probablemente el director de la Ertzaintza se enteraría al día siguiente o a los 2 días, a lo mejor ni siquiera en ese momento, o nadie le consultó. No sé cómo funciona eso internamente. Ese es otro de los problemas que tiene el sistema policial, que es demasiado opaco para la ciudadanía. No sabemos muy bien quién toma las decisiones, cómo, cuándo, quién tiene la autoridad, en fin. Un caso como el de Íñigo Cabacas debería suponer una tacha que no habría forma de darle la vuelta en una carrera profesional de un policía, y sin embargo nos encontramos con que el responsable de la Ertzaintza en aquellos momentos no solo no ha dimitido, no solo no ha sido cesado, sino que además ha vuelto a ser contratado por otra policía, valorando su currículum y sin que esto suponga ningún tipo de menoscabo, cuando la realidad es que, por lo menos en Euskal Herria, todo el mundo considera
que cualquier persona que tenga una responsabilidad directa política en aquellos hechos no podría seguir ejerciendo, por lo menos no podría ascender, no podría tener una carrera ascendente dentro de, no solo de la Ertzaintza, sino dentro de ningún cuerpo policial. Evidentemente hubo un policía, un ertzaina que disparó, pero ese ertzaina formaba parte de un dispositivo. Ese dispositivo tenía un responsable en el lugar, tenía otro responsable operativo en el ámbito territorial al que pertenecía su unidad. Y luego ya hay responsabilidades de otra magnitud, de carácter político, como han sido objeto de bastante controversia y debate político en Euskadi en los últimos meses. En el marco de la investigación, pues yo sí creo que lo que podemos decir es que la actitud de la juez en relación a las pruebas que se practican y a la investigación es muy positiva. Está llevando a cabo prácticamente todas las pruebas que se solicitan por parte de la acusación y está trabajando para intentar ver verdaderamente cómo sucedieron los hechos e intentar ver o intentar llegar hasta las últimas consecuencias. Yo estoy seguro de que nadie, absolutamente nadie, quería que pasara algo así, ni parecido, ni tan siquiera la mitad. Pero pasó. Y la gente necesita respuestas. La familia necesita respuestas, los amigos y los ciudadanos, que cada día se van a volver más exigentes. Cada día somos más exigentes en este tipo de cosas. Un llamamiento también a los escenas que estaban allí, todos, entre ellos mismos. Esos que no dispararon y que dicen que fueron prudentes, porque ya hubo gente. Esos que dicen que no dispararon y que son buena ertzaina y que imagino que habrá más de uno, que ayuden en este caso, porque al ayudar en este caso no están contra sus compañeros, están haciendo el bien a sus mismos compañeros, porque están limpiando esa imagen que ahora mismo cree el pueblo, que es la ertzaina. Yo estoy seguro de que los primeros que están interesados en que todo se aclare son ellos, porque a nadie le gusta que le miren con recelo en la calle, a nadie le gusta. Estoy convencido de que hoy la Ertzaintza, cuando va a una concentración, a una manifestación, sentirá miradas de desconfianza. ¿Cómo tiene que ser el comportamiento de la Ertzaintza en un ámbito social muy complicado como consecuencia de la crisis que estamos viviendo para contrarrestar manifestaciones, protestas, cualquier tipo de actitud más o menos violenta que se pueda producir en la calle? Yo creo que es una muy buena pregunta, en este caso, para la nueva consejera del Interior. Esta clase de actos no son aceptables para una policía que pretenda salvaguardar la seguridad y las libertades ciudadanas de las personas que vivimos aquí. Eso no se puede aceptar. Entonces, este caso es muy importante. Para mí supone una línea en la que del resultado veremos qué es lo que sale, qué policía sale y si esa policía realmente supera esta prueba o realmente prefiere hacer una omerta, un pacto de silencio y tapar lo que ocurrió allá y no asumir las responsabilidades ni penales ni las políticas también. Y me parece que el nuevo gobierno debería impulsar que se sepa la verdad y que se llegue hasta las últimas consecuencias. No se puede aceptar que no sepamos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió con Íñigo Cabacas y que no se asuman las responsabilidades de lo que pasó. El Estado se reserva la violencia legítima, pero claro, eso no puede abrir espacios de impunidad. Eso lo ha dicho el Ararteko. Y si tenemos la sospecha de que se ha podido abrir algún espacio de impunidad, la sociedad civil tiene que preocuparse por ello. Intentar conseguir, intentar concienciar a los políticos que todo no es política en este país. Les hace mucho daño el que intente politizar tanto unos como otros. Es que se centren en lo que realmente importa. Que murió un chaval que estaba viendo el partido de fútbol. Que se centren en eso. Es que se centren en que hay una familia, en que hay unos amigos detrás. Se nos hace muy difícil a cualquiera ponerse en su lugar. Entonces yo creo que el elemento fundamental en la familia es si la familia ha sentido que ha contado con el apoyo institucional, el apoyo también del resto de otros amigos, familiares, durante todo este tema. Nadie estuvo con nosotros en ningún momento. Estuvimos ahí 4 días como perros
olvidado de todas las instituciones. Por eso, hoy no solo, una vez más, en nombre del Gobierno vasco y del Departamento de Interior y en el mío propio, quiero mostrar nuestro más profundo pesar, condolencia y solidaridad a los padres, al resto de la familia y a los amigos de Íñigo. 6 o 7 días ya, estando en el juzgado, nos mandó el pésame, nos mandó en una hoja de blog, nos puso dos números a bolígrafo de que le llamáramos a él. A Ares. Y mi mujer se enfadó y dijo que no eran formas y le dijo al Ertzaina que se lo devolviera tal cual, que no aceptaba. Entonces los Ertzainas nos dijeron que nos daban ellos el pésame y le dije que bien, que yo sí aceptaba el pésame, pero a Ares de la forma esa no. El caso de la familia Cabacas Lizaranzu ha sido admirable porque se presta, y se prestaba mucho, a la manipulación, al manoseo, a que se embarrara todo, el ambiente. Y yo creo que el hecho de que ellos se alejaran, que hayan medido mucho sus comparecencias y que otras opiniones las hayan dejado en manos de su abogada, merece un reconocimiento, porque al fin y al cabo, cuando sientes el dolor y la pérdida de un hijo, encima el hijo único, puede ser que las vísceras te arrastren, ¿no? Y yo pienso mucho en ellos cuando paso por delante del bar y veo la persiana echada, en todo lo que se han tenido que tragar, ¿no? Al de 2 días de darle la noticia yo a mi madre, que fueron 6 días, 7, mi madre se marchó de esta vida, o sea, murió del disgusto que tenía y que sabía del dolor que tenía su hijo, en este caso soy yo. Y quiero hacerle un homenaje a mi madre y darle las gracias, sobre todo por no llorar delante mío en aquel momento y querernos como me quiso a mí y a mi hijo. Es que éramos los pequeños de la familia y siempre hemos tenido bastante relación. Tengo más primos, pero para mí es algo especial lo de mi hijo. Un tío que tenía un montón de ilusiones por hacer cosas, siempre se me apuntaba a tocar saxofón, a sacarse el carnet de barco, siempre le gustaba viajar. Un tío que le gustaba estar siempre activo, un tío muy activo. Estamos todo el día juntos. Íbamos a la playa a pillar olas, íbamos a la nieve, estábamos en la autocar echándonos risas y incluso pues eso, metiéndonos, vacilándonos con nuestras vidas desastres y así. Yo es una persona que he tenido, siempre ha estado ahí, siempre. Desde que yo tengo uso de razón, Íñigo ha estado ahí. Siempre corriendo, yo me levantaba para ponerle el desayuno, no quería, me mandaba a la cama, entonces yo aprovechaba cuando él estaba en la ducha, le hacía el zumo corriendo, le calentaba la leche y me iba a todo correr, porque si me veía en la cocina me echaba la bronca.